Muy buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre dos patologías que afectan al conducto auditivo externo y que se ve frecuentemente. La primera es con respecto al cerumen impactado y la segunda, la presencia de cuerpos extraños en el conducto auditivo externo. Recordar lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, que el tercio externo, el conducto auditivo externo, se encuentra provisto de folículos pilosos, además glándulas sudoríparas y glándulas apócrinas modificadas que son ceruminosas. Decimos que la superficie de esta piel se encuentra tapizada por cerumen, ¿sí? Que va a formar un manto lipídico producto de la secreción de las glándulas, y a estas se van a añadir restos celulares provenientes de la descamación epitelial y polución ambiental. Se dice que este cerumen pues tiene un pH ácido y su naturaleza le confiere un factor protector, constituyendo una verdadera barrera química. Es muy importante recordar de que el cerumen da una protección al conducto auditivo externo. Entonces, cuando se produce un tapón de ceras, sabiendo de que este cerumen, cuando es en cantidades adecuadas, pues dan una protección al conducto auditivo externo. Se dice que cuando existe una higiene excesiva del conducto auditivo externo, ¿cierto? Especialmente cuando existe una manipulación con estos bastoncillos, ¿no es cierto?, de algodón o los llamados cotonetes, no resulta conveniente porque lo que va a hacer primero es estimular, ¿no es cierto?, a las glándulas para que produzcan más cerumen. Y el momento que nosotros pensamos de que estamos haciendo una limpieza, lo que hacemos es enviar hacia adentro todo el cerumen y se va acumulando, formando un verdadero tapón de cera, ¿sí? Y muchas veces esto se va a ocluir por completo y va a causar molestias en el paciente. Muchas ocasiones este tapón de cera se introduce tanto que llega completamente hacia la membrana timpánica, provocando hasta otalgias. Pues la obstrucción del conducto auditivo externo por tapones de cerumen es una de las causas más habituales de pérdida auditiva. Muchos de los pacientes refieren que se encontraban muy bien y luego de exposición muchas veces al líquido dicen que estaban bien y se bañaron o entraron a una piscina. Lo que hacen es que el acúmulo de cera que ya estaba casi por bloquearse, en el momento de que se humidifica, pues se distiende y bloquea completamente el conducto auditivo externo, causándole sintomatología. Esos tapones tienen una consistencia variable, va a depender de la cantidad de descamación epitelial del conducto auditivo externo. Y para denominar acúmulo de cerumen en el conducto auditivo externo como tapón, es necesario que exista una obstrucción completa del mismo. En ocasiones podemos observar en algunos pacientes de que tienen leve cerumen en la parte externa, pero su conducto auditivo externo pues tiene una inflamación que les va a causar bastante dolor, y atrás de esta inflamación o de esta otitis externa que le está produciendo, pues existe gran cantidad de cera que les provoca aparte su hipoacusia. Entonces, por eso es muy importante pues la valoración de este tipo de pacientes. ¿Cuál es la sintomatología que van a presentar los pacientes? Una de las principales pues es la hipoacusia, y muchas veces esta hipoacusia es súbita, o dicen que pacientes muchas veces refieren de que sienten que no escuchan y a veces como que la audición regresa, ¿sí? Sensación de represión o taponamiento auricular, el paciente refiere con la sensación de que el oído se encuentra tapado, ¿no es cierto? La autofonía, el paciente cuando habla siente que se escucha dentro, ¿sí? Por dentro, ¿no es cierto? Y muchos de los pacientes presentan hasta tinnitus. Y algunos pacientes también, pues, refieren otalgia, depende si este tapón de cera, pues, está impregnado o está ya en contacto con la membrana timpánica. Pues es muy importante pues hacer una otoscopía, una otoendoscopía, en donde vamos a valorar, ¿sí?, la presencia del cerumen que se encuentra completamente obstruyendo el conducto auditivo externo. Pues lo importante antes de realizar el tratamiento que sería la exéresis del mismo, pues muy importante recomendar al paciente el uso de gotas ópticas oleosas
como pueden ser o aceite de bebés, ¿no es cierto? O glicerina o algún ceruminolítico, como viene presentaciones como el acerumen. Se recomienda colocar de 4 a 5 gotas, pues la forma indicada que se debe colocarse, es decir, al paciente que se recueste, una tracción del pabellón auricular hacia atrás, ¿no es cierto? Y hacia arriba, y colocar las gotas, 5 gotas cada 8 horas por 3 a 5 días, para que el cerumen se encuentre ya de una manera blanda y el momento de hacer la extracción no tenga dolor el paciente. La extracción, pues, es el tratamiento recomendado. Se recomienda realizar idealmente con el uso de microscopio y o mediante la visión endoscópica, ¿no es cierto?, para ver directamente al tapón de cerumen y no lesionar el conducto auditivo externo y menos lesionar la membrana timpánica, utilizando aspiración o ganchos o micropinzas. Esto sería lo ideal. En caso que no dispongamos de esto y estamos en un consultorio que se encuentra muy lejos y el paciente necesita hacerse el tratamiento, pues se manda, nosotros decimos, a preparar, ¿no es cierto?, con las gotas que habíamos recomendado y podemos, a ver, aquí vamos a indicarles cómo sacamos un tapón de cerumen bajo visión endoscópica. Como podemos observar aquí, el tapón de cerumen, pues obstruyendo completamente el paciente con una hipoacusia severa del oído derecho, y con la succión que se le hace y una visión endoscópica, pues la extracción se hace bastante simple, ¿sí? Se le extracciona lentamente y el paciente queda completamente mejorado, ¿sí? Esto sería lo ideal. En caso de que no tenemos el, el microscopio o la visión endoscópica, pues podemos proceder a hacer un lavado de oído. Importante, no se debe hacer un lavado de oído si se sospecha de que el paciente presente perforación timpánica, porque puede agravar más la situación. Y antes de hacer el lavado de oído, pues siempre recomendar las gotas oleosas o un ceruminolítico. Es importante tener disponible, ¿no es cierto?, agua tibia, ¿sí?, para evitar desencadenar crisis vertiginosas en el momento de la estimulación, tranquilizar al paciente. Se debe utilizar una jeringuilla como estas, como ven de aquí, ¿sí?, que son especialmente para los lavados de oídos, jeringuillas metálicas, que es muy importante al paciente decirle que tiene que colaborar, hacer antes de lavado, pues una tracción del pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba. Es muy importante igual tener una luz adecuada. Al paciente podemos recomendarle de que la cabeza tenga una posición vertical, ¿sí? Importante, como les dije, enderezar el conducto auditivo externo, y mediante la jeringuilla pues se va suavemente dirigiendo chorros de agua contra la pared posterior del conducto auditivo externo, ¿sí? Y esto va a hacer de que el tapón de cerumen vaya eliminándose. Luego hacemos de que, una vez que terminemos, pues el paciente incline la cabeza para que secar el pabellón auricular y el conducto auditivo a su vez. Como les dije, nunca hacer un lavado de oído en caso de que sospechen de un tímpano perforado, ¿sí? O si existe algún antecedente de infección del oído o trauma acústico, porque podemos complicar más al paciente. En ocasiones van a encontrar diferentes tipos de tapón de cera, especialmente en los ancianitos, en donde vamos a encontrar gran cantidad de queratina, en donde el epitelio cutáneo se ha descamado. A estos llamamos tapones epidérmicos. Estos no se van a realizar la exéresis mediante lavado de oído. Necesariamente necesitamos hacer la exéresis con una visión microscópica o endoscópica y con micropinzas para que no tenga problemas el paciente. Y con respecto a los cuerpos extraños, pues los cuerpos extraños decimos que sí es una patología pediátrica, ¿sí? Que pueden estar relacionados tanto con cuerpos extraños a nivel del oído, así como a nivel nasal también, los mismos que pueden también encontrarse en los adultos, pudiendo ser estos de manera accidental, especialmente la introducción de insectos, como podemos observar. Vamos a encontrar diferentes tipos de cuerpos extraños, como animales, como piedritas, como vegetales.
depende, que pueden ser inorgánicos o orgánicos. Cuando nosotros hemos realizado la series de los cuerpos extraños, encontramos de todo, desde pedacitos de mina, de lápiz, piedras, borradores, ¿no es cierto? Y también en animales, pues, podemos encontrar insectos vivos, larvas, ¿no es cierto? Que pueden estar provocando sintomatología en los pacientes. En la clínica en sí, la sintomatología va a referir al paciente como una sensación impactada de un cuerpo extraño, ¿sí? Según lo que se introduzca, ¿no es cierto? Algunos pacientes presentan otalgia, sensación de plenitud, hipoacusia si está ocurriendo completamente el conducto auditivo externo, o esta percepción táctiles. En ocasiones pueden presentar cuando encontremos animales, ¿no es cierto? O insectos, perdón, cuando encontremos insectos dentro del conducto auditivo externo, pues el paciente puede presentar crisis de vértigo y tinnitus que son incapacitantes y hay que hacer la extracción inmediatamente. El diagnóstico pues se hace mediante una otoscopía, una otoendoscopía, lo ideal, ¿sí? Y el tratamiento. Pues el tratamiento ideal, insisto, tiene que ser mediante visión endoscópica o microscopio, ¿no es cierto? Pero si no tenemos, pues de la misma manera procedemos a hacer con un lavado de oído. Ahora es muy importante que cuando nosotros sospechemos de que o que observamos mediante la otoscopía o la endoscopía de que el insecto se encuentra aún con vida, pues es muy importante primerito, ¿sí? Utilizar o inmovilizar al insecto. Podemos utilizar alcohol con 70 grados para inactivar al animal y así calmar la sintomatología del paciente. Y luego se produce pues, realizar la extracción del cuerpo extraño mediante microscopio, endoscopio o lavado por ligación. De la misma manera, siempre teniendo en cuenta de que no existe una perforación timpánica o algún trauma acústico. Entonces es muy importante recordar también de que si existen objetos vegetales, ¿no es cierto? Recordar que estos pueden hidratarse y al hacer un lavado de oído lo que podemos hacer es empeorar el cuadro, por lo que se debe utilizar microscopio o endoscopio para su extracción. Esto es muy importante. Esto es lo que no debemos realizar, ¿no es cierto? Utilizar pinzas grandes que pueden lesionar. Recuerden de que si pasa el istmo es mucho más complicado, ¿sí? Ahí les recomiendo en todo caso que se puede intentar con un lavado de oídos si no existe perforación timpánica. Recordar una adecuada luz, recordar, aquí tenemos la jeringuilla para lavados de oídos o micropinzas que es lo ideal. Entonces, recordar, ¿no es cierto?, de que tenemos que utilizar micropinzas si no tenemos las pinzas adecuadas como estas, que son demasiadamente toscas, que pueden causar daño. Lo que pueden hacer es de que el cuerpo extraño se introduzca más, pase el istmo, ¿no es cierto?, y pueda lesionar a la membrana timpánica. Cuando tenemos cuerpos extraños esféricos, pues y tratamos de sacar de esta manera, lo que hacemos es de que el cuerpo extraño introduzca más y lesione la membrana timpánica. Entonces aquí con micropinzas, ganchos, también microganchos, pero esto se realiza bajo visión endoscópica, no con visión directa porque es muy complicado. En niños muchas veces se necesita sedación o anestesia general. En este caso, si sabemos que no existe una perforación timpánica, pues hacemos un lavado de oído, el agua pega a la pared posterior, llega hacia el tímpano, regresa y va a sacar el cuerpo extraño. Aquí les vamos a presentar la extracción de un cuerpo extraño, ¿no es cierto?, de un paciente, esto recién nomás fue un caso, mediante visión otoendoscópica, le vemos al cuerpo extraño, ¿sí? Pasó el istmo, el paciente se había manipulado, ya no tenía dolor en el momento de la extracción, entonces para poderle valorar qué pasó, debíamos retirar el cuerpo extraño. Sacamos el cuerpo extraño, es un protector auditivo, ¿no es cierto?, que algunos utilizan para dormir o para viajar, y se introdujo de una manera inadecuada y van a ver cómo la membrana timpánica se encuentra ya lesionada, ¿no es cierto? Más que nada, el conducto auditivo externo, ya hay una lesión. Muchas veces en estos pacientes tenemos que recomendarles antibióticos tópicos para evitar que se sobreinfecte este tipo de lesión y evitar que el paciente ingrese agua en su oído mediante unos 5 días para evitar sobreinfecciones, ¿sí?
Entonces, muy importante, y ahí la importancia de una visión endoscópica, que en ocasiones hacemos aquí lavados de oído y lo que provocamos es más dolor al paciente. Acá vamos a observar la impresión de un cuerpo extraño, ¿sí? De un insecto. La paciente se encontraba en el campo, ¿no es cierto?, recolectando hierba, cuando sintió una sensación de un cuerpo extraño, quiso, decía que de una mariposa, pues quiso sacarse y lo que hizo, lo introdujo más. La paciente comenzó con un vértigo inmediato, con otalgia, con tinnitus, el vértigo era incapacitante, pues, hasta que llegue a la clínica, donde tuvimos que utilizar sustancias para inmovilizar al insecto y mediante visión endoscópica, pues, hacer la exéresis del mismo. ¿Sí? Como pueden ver, es un insecto grande, una mariposa, ¿no es cierto?, que estamos observando. Siempre es importante, pues, inmovilizar el cuerpo extraño, ¿sí? Grande este insecto, pues, no tuvo ninguna complicación, por suerte, en la membrana timpánica. En el momento de que eh, se le hace el, el, se le moviliza al cuerpo extraño, pues, ya no va a tener molestias la paciente. Pues eso es todo, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, estamos en contacto. Un buen día, cuídense mucho.